Hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer yo va a ser cogerme mi maravilloso episodio este. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Episodio 28, que ya está aquí creado, ¿no? Maravilloso. Y yo tengo aquí mi Pixelator, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, y sin pasar por la casilla de salida, va a ser añadirme un paquete que es Realm. ¿Por qué? Porque el paquete en bajarse tarda como un montón, como 6 minutos, puede tardar. Entonces, tarda mucho. Paquete es grande, hace muchas cosas y lo voy a añadir ya. Y me quito ya eso mientras se va añadiendo el paquete, pues voy a hacer otras cosas. Entonces, eso del paquete de Realm, ¿qué es? Y ahora explico lo que es Realm. Si uno se viene aquí a lo que es GitHub, ¿no? Y os voy a poner por aquí el enlace de Realm y ahora después explico lo que es Realm, pero primero quiero dejar lanzado la instalación, porque si no, tarda más, ¿vale? Y no quiero quedarme aquí mirando la pantalla mientras no pasa nada, ¿vale? Entonces, para añadir un paquete, si recordáis, uno se venía al proyecto, ¿no? El iconito azul. Voy a poner esto, sí, más grandote, ¿no? Vale, pero eso es el código. Entonces, uno se venía aquí al iconito azul del proyecto y dentro de Project, ¿no? Pues tenemos aquí Package Dependencies. Por aquí uno puede añadir paquetes, le doy al más, este chiquitito que hay, y aquí se puede poner una URL. Puedes buscar cosas que ya hayas metido, ¿no? Si estás metiendo siempre los mismos paquetes, pues los puedes buscar porque aparece nada. O si no, puedes meter la URL del paquete. La URL del paquete habitualmente es el repo del paquete. Habitualmente, pero no tiene por qué. Yo puedo tener un repositorio con varios paquetes dentro, entonces tienes que usar la ruta completa que te diga el fabricante. En este caso, yo me sé la ruta del fabricante, espero, y cojo aquí Rian, ¿vale? Cuando uno va a añadir un paquete, fijaros que hay una serie de reglas de dependencia, ¿vale? Tú puedes coger y decirle, oye, pues yo quiero que te cojas la última versión de Master y me lo añadas a Pixelator. O que te cojas la versión exacta, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. O que te cojas hasta la siguiente versión. O sea, yo quiero que te cojas de la versión 10.00 a la 11.00. Y en medio, yo qué sé, si está a la 10.2.43 me da igual. Me da igual que vaya cambiando dentro, ¿no? Versiones. O puedes decirle, no, no, yo quiero exactamente esta versión. ¿Vale? Eso está bien cuando algo te funciona. Realmente si hiciéramos una gestión de las dependencias como hay que hacerla, o sea, tuviéramos tiempo para hacerla, alguien tendría todas las versiones de todos los paquetes y se comprobaría que esto es compatible, por ejemplo, el actualizarlo y que no rompe nada y tal y cual. Pero bueno, muchas veces esto no se puede. Yo voy a coger de la rama master, que es todavía la que hay, voy a coger, ¿no?, el paquete este. Aquí va a hacer un fetching y va a hacer un clon del repo y ese clon del repo tarda, ¿vale? Entonces no desesperéis porque esto hay que dejarlo, ¿vale? Aquí en el checking out de esto, pues tarda. En este caso igual no tarda tanto, espero, si es listo, Xcode, porque yo ya lo he hecho. Entonces, como yo ya lo he hecho, igual es listo y lo tiene en cache. Tampoco tengo high hopes con esto, ¿vale? Entonces, cuando uno instala un paquete, te vas al proyecto, te vas a Package Dependencies, añades la URL del paquete o lo que te diga la persona que ha generado el paquete, que normalmente la instrucción te dice, pues si lo quieres añadir con Swift Package Manager tienes que hacer esto, pum, lo pones. Y lo que hace eso es que se clona ese repositorio. Es lo que hace. Me clono el repositorio y como yo le he dicho que la regla de dependencia es branch master, lo que va a hacer va a ser un checkout de la rama master. O sea, se va a poner en donde esté la rama master ahora mismo. Tal cual. Si yo le digo, no, ponte la versión 10.4.23, pues lo que va a hacer va a ser, oye, hay una tag, ¿no? Una etiqueta que sea 10.24, no sé qué. Sí. Entonces me hago un checkout de esa tag, ¿vale? ¿Ok? Si yo le digo entre un rango de tags, pues mirará la más grande y dirá, ah, mira, pues hay un tag que encaja con este, que es el último que tal. Bueno, pues me pongo en ese tag, ¿vale? Realmente cuando uno escoge versiones, lo que está escogiendo es tags, ¿vale? Tags que dar cuenta que los repos, bueno, espérate, lo voy a terminar de añadir, ahora lo cuento, ¿no? Aquí me dice, oye, ¿qué paquetes añado? Ambos, Realm y Realm Swift. Y ahora os cuento qué es esto y por qué. Lo estoy añadiendo porque ahora esto va a estar compilando, ¿no? Le voy a dar aquí a compilar y esto pues se pega un ratito compilando aquí, como una persona, porque Realm tiene muchas cositas dentro, ¿vale? Tiene muchas cositas que ahora os contaré. Entonces, ¿es que tarda en compilar? Sí, la primera vez va a tardar en compilar, sobre todo en mi Core i Fire, pero es que hace muchas cositas para nosotros, ¿vale? Entonces, dice, si el paquete mañana se actualiza al abrir Xcode también te lo actualizas, debería porque debería de estar en la última versión. Pero para eso hay una versión aquí, o sea, Xcode tiene aquí en File Package, Resolve Package Versions y Update to Latest Package Versions. Entonces él no te lo va a hacer solo. Tú le das aquí al botoncito y él coge y te lo mira, ¿vale?
no sé en el 14, en Xcode 14 si te lo hace solo, pero en Xcode 13 tú lo que haces es que entras aquí y lo cambias. Tiene que haber un botoncito que tú tengas que pulsar porque imagínate que eso lo hiciera solo al entrar, ¿no? O sea, yo abro el proyecto, estoy en la versión 13.2, han sacado la versión 13.4 y tiene cosas incompatibles y solo con abrir el proyecto se me actualiza y ahora no me compila. Y ahora, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué está roto esto? Si ayer compilaba, ¿vale? Entonces, no, el actualizar es update to latest package version, ¿vale? Traguito de agua. Bueno, tenemos entonces claro cómo añadir el paquete. Tenemos entonces claro que esto está compilando. En la CPU tenemos clara que estará al 800% efectivamente Xcode la tiene al 800%, lo cual es muy interesante porque estoy usando todos mis cores, pero no es tan interesante porque ahora mismo mi máquina va a salir volando. Y os cuento un poco qué es Realm, por qué Realm y todas estas cosas. Entonces, si tenéis que hacer una base de datos, tenéis que guardar datos con una base de datos en iOS, hay diferentes posibilidades. La más pedestre probablemente es usar User Defaults. User Defaults es un storage que son almacenamiento que es clave, valor, clave, valor, clave, valor. Esto claramente no está hecho para que sea una base de datos, está hecho para guardar pequeñas cantidades de datos, como configuración, si el usuario quiere tener dark mode o tiene no sé qué, el nombre de usuario por defecto, cosas así, ¿no? Cosas que la aplicación tiene guardada como en una pequeña cache, ¿no?, local, y para ese tipo de cosas User Defaults es fantástico. Pero no es una base de datos en el sentido de que tú no puedes hacer queries potentes a User Default, no le puedes decir dame todas las entradas que tengan de... No, eso no puede hacerlo, ¿vale? O súmame todas las entradas, no sé qué, eso no lo puede hacer. Ese tipo de cosas no las puede hacer. Entonces, como almacenamiento de pares clave-valor, bien, funciona, ¿vale? Sobre todo para guardar cosas de configuración. Un siguiente nivel, probablemente más allá, sería serializar tú tus propios objetos y guardarlos como te dé a ti la gana, ¿vale? Yo recuerdo, no sé si lo encontraré ahora, que Mobile.js tenía un framework, dice, ahora no lo encontraré, pero a ver si está aquí, y lo veo por aquí, rápido, ligero y veloz. Lo digo porque aquí había un paquetito que ahora no voy a encontrar, lógicamente, pero que lo que hacía era coger los datos y guardarlos un poco, ¿ves? Como el disk cache este, por ejemplo, lo que pasa es que este es súper antiguo, ¿no? Yo no sé si a lo mejor ya están abandonados, son muy antiguos, pero Mobile.js, por ejemplo, se hizo su propio pequeña librería que lo que hacía, bueno, no tan pequeña, lo que hacía era coger un objeto, lo serializaba, pum, a disco, grababa el binario a disco y cuando quería leerlo, pues leía, ¿no? Esos ficheros los leía desde disco, los binarios, deserializaba y ya está creado el objeto y tiramillas, ¿vale? Un poco lo que hacen los chips, si habéis trabajado con Interface Builder, es lo que hacen los chips. Los chips, ¿no? Se crean el objeto con la vista en memoria y eso pues se hace un snapshot y se guarda ya en formato binario serializado, ¿vale? De manera que las vistas ya están creadas. O sea, las vistas se crean en memoria y cuando ya tengo el objeto en memoria, cojo el recuadro de memoria y hago ¡boom! Todos los bytes a disco, ¿vale? Y luego los leo. Problema, que acabas con 1 millón de ficheritos, que si tú sabes gestionarlos bien, les pones a cada uno un UID y tal, maravilloso. Puede servir como sistema de persistencia también y es un paso por delante de User Defaults. Entonces tenemos User Defaults, más sencillo. Después me hago yo mi propio sistema de persistencia, cogiendo objetos de memoria y tirándolos como binarios a disco, segunda manera. Tercera manera, uso SQLite. Sabéis que SQLite es una base de datos que está en todos los sitios del mundo, ¿no? SQLite es una base de datos muy sencillita, bastante rápida, casi indestructible. Está en los rovers de la NASA, está en... ¿Por qué? Porque esto es tecnología militar, ¿no? Por si no sabéis, el origen de SQLite es una base de datos que hicieron para que fuera en una fragata. O sea, en un barco de eso que tira cohetes y hace cosas, ¿no? Entonces, esto es una base de datos que es casi indestructible porque es de grado militar, porque se creó para lo que se creó. Para dispositivos en los que no tienes conectividad, no tienes red, no tienes... Entonces, SQLite la gracia que tiene es que todo va en un fichero. Y es súper rápido. ¿Por qué? Porque
como está todo contenido en un ficherito, pues no se rompe nunca y todo maravilloso. ¿Por qué lo hicieron así? Pues claro, cuando tú estás en una situación de combate, igual no, o sea, no te va a poner allí, oye, el router wifi no va, nos están bombardeando, pues puedes resetear el router. Pues no, eso no es divertido, ¿no? O el router de Marte, pues, o sea, el rover de Marte, pues igual no se puede dar al botón de reset, ¿no? Oye, que esto no va bien, ¿no? Entonces, SQLite, por esa razón, va en otros dispositivos embebidos que usamos todos los días, como estos, ¿no? Lo digo porque esto, a final de cuentas, es un chisme que no tiene siempre garantizado el tener conectividad y es un chisme en el que el uso de batería es campeón. Entonces, yo no puedo tener todo el rato ahí un daemon, ¿no? Algo escuchando en un puerto para hacer las conexiones a base de datos ni nada. No, tengo que hacer algo rápido y que coma poca batería. Y no hay nada que coma menos batería que ir directamente a un fichero y ya está. Y no tener un procesador ahí todo el rato corriendo, ¿no? Consumiendo o escuchando en un puerto o historias raras, ¿no? Entonces SQLite está en Android, está en iOS. ¿Cuál es el único problema? Problema ninguno. El único problema es que, ¿se acuerda usted de su SQL? Si no se acuerda usted de su SQL, pues eso, tienes que hacer la consulta usando SQL, ¿no? Con tu SQL y tus cosas. Y luego, cuando tú quieres transformar de lo que te viene de SQL a los objetos de tu aplicación, en nuestro caso nosotros no tenemos nada de SQL, ¿no? Yo lo que tengo por aquí son pixel arts, ¿no? Cosas como pixel y pixel art. Entonces, yo tendría que leer de la base de datos y transformar en estas cosas, ¿no? Transformar en mi modelo. Entonces, para eso habitualmente se suele escribir una cosa que se llama un Object Relational Mapper, ¿vale? Un ORM. Entonces, el Object Relational Mapper, Relational Mapper, existe porque hay que hacer un mapeado entre el mundo orientado a objetos y el mundo relacional. Y alguien dirá, yo esto no lo entiendo. Súper fácil de entender. ¿Una tabla qué es? Una tabla es una hoja de cálculo. Entonces, si yo me abro una hoja de cálculo como Numbers, ¿no? No sé si tendré por aquí Numbers, yo creo que sí. Entonces, una tabla SQL es un conjunto, o sea, una base de datos SQL, relacional, perdón, es una colección de tablas. Y en una tabla tú lo que tienes son filas y columnas, ¿vale? Es lo que tiene. Entonces, oye, que es que yo quiero tener relaciones entre las tablas. Bueno, pues tienes un montón de tablas y las enlazas por su ID. Como probablemente la mayoría sepáis si habéis trabajado con alguna base de datos relacional, que habréis trabajado todo. Entonces, las bases de datos relacionales funcionan muy bien para cierto tipo de problemas, pero tienen algunas cosillas. Una de las cosillas que tienen es que tú tienes que mantener el esquema de la base de datos. O sea, si quieres quitar una columna o quieres añadir una columna o quieres cambiarle el tipo a una columna o quieres, pues eso tienes que ejecutar una serie de scripts para cambiar lo que es el esquema, ¿no? De la base de datos. Y tienen un segundo problema, que son lo que son las bases de datos relacionales, las tablas se pueden normalizar. Y cuando se normalizan, la primera forma normal ya te dice que en una intersección fila-columna, o sea, si esto es, por ejemplo, el name, ¿no? Esto de aquí es el name. Y esto es ¿no? Esto es el address, ¿no? Yo aquí en name, pues no puedo tener más de un valor. O sea, en la intersección de una fila columna, si este es el registro 1 y este es el registro 2, y esto lo pongo más grande, porque esto no se puede poner más grande, si zoom está aquí, ¿no? Zoom, ahí está, 200%, ahí que se vea grande y hermoso. Entonces, si yo tengo el registro 1, 2, 3, ¿no? Aquí en name, pues yo podré tener Diego, y address, pues podré tener, yo qué sé, la calle del no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y aquí pues podré tener Pepe, y aquí Manolo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener dos direcciones? ¿Por qué no puede usted? Usted no puede tener un array de direcciones, no puedes. ¿Por qué? Porque te lo prohíbe la primera forma normal. Entonces la vida es dura, pero tú no puedes tener, ¿no? No puedes tener aquí más de una dirección. Soluciones. Pues tener aquí el típico campo address 1, address 2, ¿no? Pero ya empieza a darnos un poquillo de asquito porque no nos gusta, porque somos informáticos, porque somos raretes. Y oye, es que esto de tener dos columnas con el mismo nombre, bueno, pues una buena solución. Lo digo porque como esto no te deja tener un array, la única manera de tener un array es o tienes varias columnas que te solucionan el array, opción 1. Opción 2, tengo una segunda tabla de direcciones y tengo una relación 1n. Cada persona puede tener n direcciones, ¿vale? Eso es relacional. O sea, estamos hartos de, o entiendo que estamos hartos de hacer relaciones entre una tabla, relaciones 1n y 1,1. Las 1n y 1,1, tanto en relacional como en otro tipo de bases de datos no relacionales, las que son de tipo árbol o las que son orientadas a documentos como puede ser MongoDB, son fáciles de hacer. O sea, las relaciones 1,1 y 1n al final siempre son las fáciles. O sea, vamos a dejarnos de historia porque eso es fácil. ¿Cuáles son las difíciles? Las NN. Las relaciones NN es cuando la cosa empieza a ponerse interesante. Y en ese caso son un rollo en relacional y son un rollo
en document, ¿vale? O sea, en base de datos que usen documentos y son un rollo en base de datos de árboles, pues se convierten en un grafo y son un rollo en todos lados. O sea, las relaciones NN son un rollo porque son un rollo. O sea, ahí eso está claro. O sea, cuando yo tengo un autor puede escribir varios libros y cada libro puede estar escrito por varios autores. Eso es un rollo, modelarlo. Eso es, ya da igual cómo tú lo hagas, porque eso es un petardo, ¿vale? Y siempre lo va a ser, porque eso es complicado. Entonces, en el mundo relacional, si os dais cuenta, yo tengo mi tablita. Mi tablita no tiene nada que ver con un objeto. Yo en un objeto puedo tener una referencia a otro objeto. Es como si el otro objeto estuviera dentro, ¿no? Y de hecho puedo tener arrays. O sea, yo aquí, de hecho, en pixel art, yo tengo un array de píxeles. Pero a mí me han dicho que no puedo tener la intersección de una fila y columna más de un valor. Luego, ¿cómo meto en píxeles ahí un array de valores? No puedo. ¿Lo veis? Hay lo que se llama una impedancia y una resistencia. Es diferente el modelo orientado, o sea, el modelo relacional que está basado en utilizar tablas y productos cartesianos entre las tablas, ¿no? Uniones, hacer proyecciones, hacer este tipo de cosas. Es diferente, ¿no? De mi modelo de programación orientado a objetos. Pero es que yo quiero programar orientado a objetos, yo no quiero complicarme la vida con el modelo relacional. Yo quiero que la base de datos simplemente sea una cajita donde coloco datos. Bueno, pues si quieres hacer eso, necesitas un ORM, que es una librería que lo que te hace es convierte los SQL que tú le mandes en objetos de los que tú le digas, ¿vale? Eso, los ORM te los puedes hacer tú a mano o hay un montón de librerías que te lo hacen. Entonces, os podéis buscar una librería que sería como el siguiente paso. Entonces, SQLite, ¿problemas que tiene? Porque necesita un ORM. Vamos, problemas entre comillas, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues yo quiero usar consulta SQL directamente y yo ya los convierto a los objetos de mi aplicación y ya está. Perfecto, maravilloso. Si a ti te gusta hacerlo, ya está. Yo lo que pasa es que llega un momento que me cansé de hacer ORM, ¿vale? Así que ya sabéis, ese culite que no pase hambre. Y el siguiente paso que tenemos nosotros aquí es en iOS es Core Data. Core Data ya es una base de datos que está orientada a objetos. Entonces, Core Data la gracia que tiene es que yo ya lo que creo son clases. Yo creo mis clases, yo creo mi aplicación y Core Data ya se encarga de grabar. Core Data es súper rápido. Core Data tiene un montón de características. Core Data hace montones de cosas. Único problema que yo le veo a Core Data es que ahora lo explican algo mejor, pero antiguamente, desde las plantillas que tenía Apple hasta la documentación, era manifiestamente mejorable, especialmente las plantillas eran un desastre, porque te enseñaban las peores prácticas que podías hacer, ¿no? No las mejores, o sea, eran como, voy a hacer desde el punto de vista de código limpio, claro, y lo que hay que hacer, lo peor. O sea, lo voy a poner todo cuando arranca la aplicación ahí en el App Delegate. O sea, era como un horror, ¿no? Entonces, Core Data se ha escrito mucho, hay un montón de vídeos. Hoy día yo le veo todavía que tiene un tufillo a Objective-C. Cuando digo lo del tufillo, quiere decir que Core Data se creó para Objective-C y funciona muy bien con Objective-C. Y lo han adaptado bastante bien a Swift. Pero no es un ciudadano de primera clase en Swift. Quiero decir, es una librería Objective-C que está usando en Swift y eso se nota. Se nota en que tú estás trabajando con clases, se nota en que estás usando un montón de propiedades dinámicas que a Swift, bueno, las tolera, pero cuando te pones a pensar, bueno, ¿y esto por qué? Porque, hombre, porque realmente esto el tipo lo está borrando y lo está mirando después en disco y es que esto lo hace Objective-C y tal, y bueno, y cómo se entera de los cambios. Hombre, porque está usando una cosa ahí que se llama Notification Center y está observando las notificaciones. Pero eso no es cosa de SwiftUI, no, no, hijo. Eso es una manera de notificar a la Objective-C. Entonces, ¿qué quiero decir? Core Data funciona maravillosamente. Es rápida, súper eficiente. ¿Funciona bien? ¿Qué te pasas? O sea, funciona súper bien. De hecho, yo he escuchado un montón de veces la recomendación de los que escriben los libros de Core Data. No hace ni falta escribir en un hilo en background. Tú escribes en el hilo principal. Y si en algún momento ves que va lento, entonces ya te planteas escribir en un contexto, ¿no? En segundo plano. A ver si no, va súper rápido. Entonces, Core Data, maravilloso todo, pero hay que hacer el diseño de una manera gráfica, no era todo en código, te genera el código, hoy día ya te genera el código, pero siempre tienes que mantener como el dibujito del diseño de tu base de datos y como si fueran tablas y después tener el código además, yo qué sé. Y luego, sobre todo, solo funciona con iOS. Entonces, eso estamos haciendo unas aplicaciones iOS, ¿no? Y alguien dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues el problema, y por qué yo he usado Realm, que es el siguiente paso, yo por qué he usado Realm, porque cuando yo trabajaba como autónomo, venía un cliente y me decía, es que yo quiero la aplicación fulanita, esta aplicación, ¿qué hace esto? Ah, mira, necesito una base de datos, pues voy a usar
Core Data en iOS. Maravilloso. Y me hago todo con Core Data. Y ahora llegaba a los no sé cuántos meses y decía, oye, que tengo más dinero, que es que quiero la versión Android. Y decías tú, bueno, pues no pasa nada porque hace lo mismo. Sí, hace lo mismo, pero toda la parte de datos la tengo que rehacer otra vez. La tengo que rehacer porque no se parece en nada. Es completamente distinto. En el caso de Android en aquella época era con SQLite directamente y hacerte tú tu propio DAO y tu propio ORM, ¿no? Y era un poco, Dios, ¿no? No tenía nada que ver. La estructura de la aplicación Android por dentro y la estructura de la aplicación iOS eran dos cosas completamente distintas. Entonces, ¿cuál es la librería que me permitía tener una base de datos en ambos sitios, que yo pudiera analizar la base de datos, ver un ficherito ahí en disco por si lo quería depurar y funcionar en ambos casos con una API igual? Realm. Entonces, Realm funciona para un montón de plataformas, como ahora veremos, y la API es siempre lo mismo. Entonces, si aprendes a manejar Realm en iOS y te vas a Android, pues la API es igual. Con las cosas que tiene Android, ¿no? Que tienes que andar con un contexto y historias, ¿no? Pero quitando que tienes que pasar un contexto, la API es el mismo nombre de funciones, mismo nombre de clases, mismo nombre, mismo funcionamiento, misma idea general, ¿no? Oye, ¿y si me voy a React Native? Pues misma historia. Tienes React para React Native con la misma historia, ¿no? Entonces, para mí eso era una ventaja porque aunque tenía que reescribir el código en Android, al menos estaba usando como la misma herramienta, ¿no? Entonces, para mí, el siguiente paso natural fue tirar por Realm. ¿Hay que tirar por Realm? No tenéis por qué. Pero Realm es una. O sea, Realm hoy día es una base de datos libre. O sea, esto es software libre, no os cuesta nada. Solamente espera a que se descargue e instalarlo, ¿no? Y corre en dispositivo. Quiero decir, yo quiero una base de datos local para mi aplicación, Realm. Ya está. Y usar la misma en un montón de sitios. ¿Qué pasa si yo quiero sincronizar estos datos? Bueno, pues si tú estás utilizando Core Data en iOS, vas a sincronizar con iCloud, ¿no? Con lo cual, bueno, y si tengo la aplicación ahí y en Android, pues necesito algo que funcione en los dos sitios. ¿Qué pasa si estoy en Android y lo hago con Room, que es la librería que sacó ya Android definitivamente para hacerte el ORM y que no tuvieras tú que pelearte haciéndote tú tu propio ORM? Pues si utilizas Room en Android, pues tiene el mismo problema. Sincronizo con algo, pero ¿cómo sincronizo con iOS? Bueno, pues ahora mismo multiplataforma, que yo conozca y que crea que merece la pena, hay un par de opciones, ¿vale? Yo creo que las dos opciones que tenemos son Realm es una y la otra es Firebase, ¿vale? Hay quien dirá, pero es que Firebase es de Google. Bueno, Firebase es una herramienta también fantástica. Yo el único problema que le veo a Firebase, pero eso es mi punto de vista, es que es un monstruo de mil cabezas, en el sentido de que Firebase hoy día no es una base de datos móvil. Es eso, pero es que tiene Analytics, es que tiene Performance, es que tiene Google Analytics, es que tiene no sé qué, es que tiene el A/B testing, entonces Firebase es como relax, ¿no? O sea, quiero decir, Realm es una base de datos que tú te instalas de gratis para ejecutar local en tu dispositivo. Y luego, si quieres hacer sincronización con una base de datos MongoDB, lo puedes hacer. También, en este caso, pagando, ¿vale? Bueno, inicialmente lo que es el sync lo hace gratis porque un clúster de MongoDB inicialmente es gratis. No os cuesta nada, como veremos. No cuesta nada de nada. Pero claro, a medida que crezca, aunque para una pequeña startup, con un clúster de los de inicio podéis empezar perfectamente. Pues tienes 500 megas de datos, así que de sobra. Las imágenes las mandas a un bucket de S3 y listo, ¿vale? Pero lo que sería la base de datos, con llenar 500 megas de datos, bueno, te da para empezar con unos cuantos usuarios. Oye, y cuando empieza a tener usuarios, pues ya empieza a tener dinerico, ¿no? Y ya puedes decir, oye, pues ya empiezo a pagarle a esta gente que tienen que pagar otras cosas. Entonces, Firebase. ¿Es una alternativa perfecta? Hay gente que empieza en Android y dice, yo uso Firebase porque es la de Google. Me parece correcto. Yo el único problema que le veo a Firebase es que mete muchas cosas y el Cloud Firestore es una de las piezas que tiene, pero el Cloud Firestore no hace las mismas cosas que hace MongoDB. Tal cual, eso sí lo puedo decir. O sea, MongoDB hace más cosas y las hace mejor, la verdad. Entonces, pues nada más que una base de datos. Es que esto es muchas cosas, ¿no? Entonces, en mi opinión, pero eh, miraros Firebase, yo lo he usado en proyectos, en otros proyectos pues he usado casi siempre Realm. Hoy vamos a utilizar Realm, ¿vale? Entonces aquí hay cosas que dice aquí, Core Data es una capa encima de SQLite o es otra cosa. Pregunta Oliver Towers. Core Data por debajo utiliza su propia historia.
no es SQLite, creo recordar. Entonces, la verdad es que ahora me pones en duda, pero yo creo que no. Yo creo que Core Data es su propia historia. No tiene por debajo SQLite. Tiene su propio sistema de persistencia. Y Vato de Harina, hola, bienvenido. Dice, sí, la verdad le podrían dar un update bueno a que sea más Swifty. Core Data, de hecho, han estado pensando ya mucha gente si van a sacar como un, yo qué sé, un storage kit o un database kit, o llámalo como quieras, ¿no? Un gravadatos kit, ¿no? O algo así, ¿no? Porque convertir Core Data para que sea más Swifty es que es muy complicado. Es muy complicado. Y aparte es que Core Data funciona muy bien. Entonces, para lo que funciona, funciona maravillosamente. Si tú vas a hacer una aplicación que sea solamente dentro del ecosistema iOS, pues igual dices tú, oye, pues tiro por Core Data porque tal, ¿no? Yo prefiero no cerrarme a, sobre todo si estoy haciendo un producto, digo un producto que sé que va a tener que, empieza en iOS a lo mejor, pero sé que se va a expandir a otras plataformas, pues prefiero no pillarme los dedos. Pero eso ya soy yo, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo de Realm, ¿vale? Si yo me voy aquí a Realm Docs y yo me vengo por aquí, si soy capaz de encontrar la documentación, aquí está, los SDKs. Simplemente es esto, daros cuenta que hay SDKs para lo que quieras. O sea, tienes Flutter, Java, Kotlin, .NET, que esto es para C Sharp, por ejemplo, para hacer juegos en Unity y tienes que grabar los datos de los juegos en Unity, pues usa esto. Tienes Node.js, React Native, Swift, hay un SDK para web. Es que hay un montón de cosas. Está el Realm Studio, que es una aplicacióncita para ver la base de datos local y hacer consultas sobre la base, sobre el ficherito de base de datos que genera. Entonces, hay un montón de SDKs. El de Swift es el que nos interesa. Cuando aquí pone Swift SDK es que lo han renombrado, porque ya hoy día realmente no es el SDK solo de iOS. Es el SDK para iOS, bueno, macOS, tvOS y watchOS, aunque también es Objective-C, ¿vale? También soporta lógicamente Objective-C, ¿ok? El core de Realm, por cierto, es C++. Por eso está en tantos sitios. Porque el core es C++, entonces está mandado a toda esta gente, ¿no? Y muchos de estos lo que utilizan es el core C++, que está compartido para todos, lo cual tiene sentido. Entonces, lo que es el core es C++. ¿Cuáles son las ventajas de usar Realm? Porque alguien dirá, vale, pero si tengo una base de datos y es lo mismo que el resto, pues entonces vaya rollo. Bueno, pero tenemos algunas cositas. Nosotros hoy vamos a utilizar una base de datos local, ¿vale? Local. Lo cual nos va a dar, de manera relativamente sencilla, acceso a una base de datos. Punto pelota. Pero, ¿qué pasa si activo el sync? O sea, si activo el Atlas Device Sync, que sería sincronización con una base de datos en la nube de MongoDB, tienes de saque que yo grabo aquí en este iPhone, ¿no? Y sube los datos a mi cuenta de usuario y si estoy logado en cualquier otro dispositivo aparecen los datos. O sea, estoy logado en un Android, pum, se bajan los datos. Estoy logado en otra cosa que esté corriendo React Native, pum, se bajan los datos. Tú no tienes que hacer nada, solo te tienes que registrar para las notificaciones y tú subes datos y los datos bajan. Fin, tú no tienes que hacer nada. Entonces, la sincronización entre dispositivos ya está hecha. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, uy, es que tengo que hacer una aplicación para unas tiendas y estas tiendas van a tener puntos de venta y me preocupa que cuando alguien venda algo, las otras tiendas se enteren de que les toca cambiar. Eso está hecho solo. Tú no tienes que hacer nada. Uy, es que tengo un montón de sensores y resulta que esos sensores están mandando datos y no sé qué, no sé cuántos. Y resulta que yo quiero pues que los datos vayan ahí a la base de datos y tengo unos visores que están hechos en unas aplicaciones Mac o aplicaciones iPad y quiero que se vayan viendo los datos según van cambiando los sensores. Está hecho. Entonces el sync ya lo tienes hecho. Y hacer el sync en dos vías, o sea, si alguien cambia un dato que tú tengas o tú subes un dato que alguien tiene y que eso se actualice, o sea, el invalidar las cachés que tú tienes en tu dispositivo, eso no es fácil. Ya sabéis la tontería, ¿no? De los, ¿cómo era? Los tres problemas, ¿no?, más importantes que hay o más difíciles que hay en Computer Science, ¿no? Que es puntero, recursividad, ¿no? Invalidar los cachés y los bucles que se te van por uno, ¿no? Esos son los tres problemas más importantes de Computer Science. La tontería es que, claro, se te va, ¿no? Se te va por uno. Entonces, el invalidar caché es difícil. Es difícil. O sea, yo creo que las tres cosas son más difíciles. Ahora lo han cambiado por, ¿no?, darle nombre a las cosas. No sé, pero realmente, cosas difíciles de entender al principio es puntero, recursividad, invalidar caché. O sea, yo tengo unos datos en mi dispositivo móvil y en el servidor hay otros datos iguales. ¿Cuáles son los últimos más fresquitos? Los de mi dispositivo o los de arriba. Eso no es fácil. No es fácil porque tu dispositivo tiene un reloj, el del servidor tiene otro,
pueden estar sincronizados o no, pueden estar en una hora de tiempo distinta, quién ha grabado el último, quién ha llegado al último, eso no es fácil. Entonces, invalidar caché no es fácil. Sync lo tienes hecho con Realm. Y una segunda cosa chula también que tienes es offline. O sea, yo estoy con mi aplicación Realm, estoy conectado, tengo sincronización activa y me quedo sin conectividad o lo pongo en modo avión, yo sigo añadiendo cosas, no me entero, se está grabando en una base de datos local y cuando coge conectividad, pues coge y manda los datos para arriba, se trae los últimos cambios y punto pelota. Tú no te enteras, no tienes que hacer nada. O sea, esa sincronización en 2 vías está hecha sola. Entonces, es que claro, ahí es donde se le ve la gracia. Si tenéis que hacer una aplicación que necesitéis. Si yo lo que tengo que hacer es una aplicación que necesita guardar 3 datos, pues igual con NUser Defaults voy que chuto. Si tengo una aplicación que solo voy a hacer para iOS y con Core Data me basta y estoy súper seguro que solo lo voy a hacer para iOS Mac tal, pues igual uso Core Data, ¿no? Si resulta que yo estoy muy a gusto con la consola de Google, que yo es que no, las consolas de Google me lían, no sé si eso tengo que ser yo, pero como las cambian tanto, cada vez que entro es como, Dios mío, ¿dónde está el menú, no? Eh, entonces, esto es una opción, vamos a ver cómo funciona esa opción, ¿vale? Entonces, enough talking, ¿no? Dice, ¿el Swift SDK funciona para Linux? ¿Te refieres al Swift SDK de Realm? Yo juraría que no, pero la verdad es que no lo he probado nunca, no lo sé, porque yo no he hecho absolutamente nada de Swift en Linux. No lo he hecho. Y igual alguien me mata y tal, pero tampoco lo veo sentido. Lo digo porque, a ver, es que Swift es un lenguaje, la Swift Foundation y no sé qué, no sé cuánto, y corriendo online, lo que tú quieras. Es como .NET, ¿no? Es que .NET estaba mono y después Xamarin y corre en todos lados. Que sí, que sí. .NET es Windows y ya está. Desde mi punto de vista. Y Swift es Apple. Y lo compila en una máquina Apple, porque es un lenguaje Apple. Es que yo quiero algo multiplataforma. Tío, JavaScript o Rust o otra cosa que de saque esté pensado así. Pero hay lenguaje que, bueno, oye, que puede hacer hacks y lo que tú quieras para que corran en todos lados. Yo sé que si alguien corta esta parte, ¿no? Y la manda por ahí, ¿no? A internet, esto será súper polémico y vírico y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Se convertirá en un viral de esto de, oh Dios mío, lo que está diciendo. Pero es mi opinión. Entonces, mi opinión es que hay lenguajes que surgen dentro de una plataforma y están demasiado enganchados a esa plataforma. O sea, están demasiado acoplados a esa plataforma. Por ejemplo, yo qué sé, tú no tienes UIKit del Linux. Entonces, si no tienes UIKit del Linux, ya, yo qué sé, pues ya no es lo mismo, es otra cosa. Entonces, que sí, que puede usar Foundation, que puede usar. Porque no es lo mismo. Entonces, ya está, perdón. Eh, Dice, user defaults, si quieres multiplataforma, volvamos a C. Sí, C siempre es multiplataforma. Eso está claro. O sea, C va a seguir siguiendo existiendo 1 millón de años porque C, al final, no lo tenéis que mirar como un lenguaje de programación. Hoy día es un lenguaje, es el ensamblador de más bajo nivel que hay. Y la gracia es que como uno puede adaptarlo a cualquier tamaño de bytes y cualquier ordenamiento, si es Big Endian, Little Endian y al final puntero hay en todos lados, pues resulta que C es lo más portable que existe y lo más compilable. Tú puedes coger código C de hace 30 años y con unos cuantos cambios lo compilas hoy día en cualquier maquinita. O sea, no necesitas hacer muchos cambios. Tú coges código Swift de hace 3 años y no ves la que tienes que liar, ¿no? Digo Swift como otros lenguajes, ¿eh? O sea, a los de Ruby le pasa lo mismo. Entonces, dice, User Defaults escuché que no era recomendable para almacenar datos privados sensibles. Efectivamente, User Defaults no se pueden guardar los datos porque no están encriptados. Entonces, para guardar cosas que tengáis que guardar, yo he dicho pares clave valor, pequeñas cosas de configuración, estilo, pues yo qué sé, si tú tienes un usuario, por ejemplo, ¿no? Es que yo quiero conectarme yo qué sé, a Dropbox desde mi aplicación. Bueno, pues el usuario igual lo guardo para que no tengas que meterlo siempre. Pero el password no lo metas en User Defaults, porque eso no está encriptado, ¿no? Y vas a tener un problema. Pues alguien accede a User Default, pues ya la has liado, ¿no? Te pueden trincar, ¿no? ¿Qué más? Datos sensibles de cualquier tipo, passwords, claves para conectarme a cosas en plan Amazon, tal, eso nada. Ahí no puede, eso no puedes tener esos datos. Pero configuraciones del estilo de, es que yo quiero grados centígrados Fahrenheit, es que yo quiero que sea claro oscuro, es que yo quiero que sean medidas imperiales, para eso sí te da igual. O sea, para ese tipo de datos de configuración es lo suyo.
Para todo lo demás, tenemos una cosa que se llama Keychain. Keychain iOS Swift, por ejemplo, pues si no me va a sacar cómo configurar el keychain haciendo... Entonces, no sé si aquí está la documentación de Apple directamente. Aquí está. Entonces, la gracia del keychain es que, bueno, aquí tenéis una súper documentación. El keychain te permite almacenar cosas como, por ejemplo, yo hago una primera conexión mandando usuario y contraseña a un servidor y eso me devuelve un token. Y ese token lo tengo que mandar ya con cada petición, ya no me tengo que autenticar más. Ese token lo guardas en el keychain. Y tal como pone aquí, por cierto, si tú tienes un grupo de aplicaciones que todos pertenezcan al mismo grupo, o sea, yo tengo un grupo de aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones de Apple que tú tienes, ¿no? Que está Numbers, ¿no? Que es la hoja de cálculo, está, ¿cómo se llama? Pages, que es el procesador de texto, está, ¿no? Notas, el tal. Esos son un grupo de aplicaciones que son del mismo desarrollador, de Apple. Pues entre ellos pueden compartir secretos de este tipo de, pues tengo un token para mandar datos, por ejemplo, a iCloud. ¿Para qué voy a tener un token distinto para cada aplicación? Tengo uno para todo este grupo de aplicaciones. Entonces, eso es interesante también para compartir datos, o sea, para compartir esos tokens entre aplicaciones que corren aquí o que corren aquí. Entonces, aplicaciones que vayan en el reloj o ahí, pues está bien, ¿no? Keychain para cosas sensibles, pero no estamos hablando de Keychain ahora. Entonces, dice Chumari, ok, entendido, efectivamente. O sea, el Keychain está para lo que está, para Keychain. Así que mi aplicación, estoy aquí. Bueno, ya tengo Realm, he añadido el paquete y aquí abajo me han aparecido la Realm Database y Realm Master, ¿vale? Ya tengo eso. Si recordamos el último día, hace un montón de tiempo, lo que yo me hice fue un repositorio, ¿vale? Entonces ese repositorio yo tenía, era simplemente este protocolo, es lo más tonto del mundo, y este protocolo lo que yo tengo es un método que me carga pixel arts y otro que me graba pixel arts. Fin, súper sencillito. Yo me hice, de hecho, una pequeña implementación de estos dos protocolos. O sea, de este protocolo me hice una implementación en memoria, que era esta. Entonces, fijaros lo complicado que es esto. El load lo que hace es que me genera un array de 10 pixelars random. Esto era una función que ya teníamos, generate random pixelars, ¿no? Entonces, el load de pixelar in memory repository lo que hace es que me genera 10 pixelars random y el save no hace nada y me dice que sí. Claro, como estoy grabando en memoria, pues no graba ni hace nada, ¿vale? Entonces esto fue una implementación naif, que dicen ahora, ¿no? Muy sencillita, porque, espérate, ¿cuál es el simulador que me está funcionando? Este simulador es... y pone 12 mini. Entonces, voy a tirar por aquí, iPhone 12 mini, porque este sé que funciona, ¿no? Yo creo que es el 1515. Yo ejecuto esto y esto funciona con esta implementación maravillosa in memory y poco más, ¿vale? A ver si esto quiere arrancar y las cosas funcionan. Bueno, está building, ¿no? Está haciendo sus cosas, ¿no? Y ahora arrancará. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Como yo tengo o quiero usar Realm, pues tengo que empezar a usarlo. Entonces, para usarlo, bueno, estos son los pixel art que se generan, los 10 que se generan en memoria, ¿vale? De hecho, recordad que si esto lo cambio y pone aquí 4 y ejecuto, como estoy utilizando este repositorio en memoria, pues lo que me va a hacer aquí es que me van a aparecer 4 pixel art, porque el generate random pixel art te genera. ¿Qué quiere usted? 4, pues del 0 al 3. Aquí va. Entonces me va a hacer aquí 4. Aquí están, ¿no? Ahí, del 0 al 3. Entonces yo estoy usando ahora mismo este repositorio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero crearme algo que me permita hacer todo esto, pero con Realm. Para lo cual me voy a crear, lo primero, una carpetica. Aquí. Voy a crear aquí un new... ¿Dónde está esto? New group. Que se llame Data Realm. Eso va a ser una implementación de mi nivel de datos, pero usando Realm. Realmente esto, para que quedara monísimo, debería estar separado en su propio paquete y tal. Ya lo haremos, si tenemos tiempo y ganas, ¿vale? Pero ahora mismo lo voy a poner todo aquí juntico, porque si no, no me da tiempo. Entonces, yo dentro de Data Realm voy a empezar haciéndome lo que sería un equivalente a Pixel y a Pixel Art. ¿Por qué? Yo podría hacer que tanto Pixel como Pixel Art, que son mis modelos, o sea, un pixel era un puntito, si recordáis, ¿no? Entonces lo que tenía era fila, columna y un color, ya está. Y Pixel Art lo que tenía era un array de puntitos, un nombre y cuando se ha creado y se ha modificado. Lo que tenía, ¿no? Era un modelo bastante, en general, bastante sencillito. También tenía un ID, pero vamos, que era un modelo muy sencillito. ¿Qué problema tengo? Aquí tengo dos problemas. El primer problema es que Realm no trabaja con structs. Realm trabaja con clases. Porque tiene que hacer cosas con class y tiene que modificarlo. Entonces, los modelos que nosotros nos creemos que queramos persistir con Realm tienen que ser clases, no pueden ser struct.
Primera cosa que, bueno, pues hay que hacerlo así. Es una limitación, más que una limitación, es que a una clase se le pueden hacer cosas que a un struct no. Entonces, si tú quieres observar los cambios que hay en una clase, por ejemplo, para saber si un campo está dirty, pues Realm, por ejemplo, tiene un, para que lo entendáis, tiene un modo de actualización que yo no cambio los píxeles, pero solo cambio el nombre. Bueno, pues a la hora de grabar en el disco, solamente graba el cambio de este campo, del name, y va más rápido. Entonces, eso lo puedes hacer observando los cambios de cada una de estas propiedades, pero eso se hace más fácil con una clase, por ejemplo, que con un struct, ¿ok? Y para hacer notificaciones y que una clase notifique que ha cambiado y que el Realm sepa que está sucio, en el sentido de que tiene cambios ahí que tiene que persistir en disco, pues esas cosas las hacen bien las clases y los structs no son capaces. Entonces, primera limitación. Siendo struct, no. Segunda limitación, pero esa ya es personal mía. Mi Pixel Arcade, esto ya funciona. Yo no lo quiero acoplar con Realm. Porque ahí si mañana quiero hacer la persistencia usando Firebase o otra cosa. Que no os recomiendo porque el mejor es Realm. No, pero ahora ya en serio. Si mañana tú quieres hacer la persistencia con otra cosa, bueno, yo tengo esto que es mi modelo, pero a la hora de persistir, yo puedo tener otra capa con otros modelos que solamente son los modelos que voy a usar para persistir. ¿Vale? Eso es algo habitual. O sea, muchas veces uno hace una petición, te trae una serie de datos desde un servidor, los amasas, los preparas como a ti te gustan y eso es lo que tú tienes en tu cache, guardado en local. Y a lo mejor no tiene la misma forma que lo que vino en la red, tiene una forma distinta porque te resulta más cómodo. Y luego en memoria, pues igual usa solamente una parte de los datos que tiene en cache porque te resulta más cómodo por lo que sea, ¿vale? O en ciertas pantallas utilizas menos campo o lo que sea, ¿vale? Entonces, con todo este rollo, ¿qué os quiero decir? Que yo no quiero tocar ni pixel art ni quiero tocar pixel. Yo me quiero crear mis propios modelos que dependan de Realm. Igual que tendría que hacer si yo quiero guardar esto con Core Data, pues te tienes que crear tu modelo de Core Data, no más remedio. Y con Firebase pues también. Entonces vamos a crearnos mi propio pixel, pero de Realm, ¿vale? Entonces para ello, oye, me voy a crear una clasecita que se llama Pixel Realm, ¿vale? Estoy mirando la chuleta, entonces se llama Pixel Realm. Para no liarme, porque si no, yo me conozco y la vamos a liar. Pixel Realm. Está vacía, es muy triste. Pixel Realm, la pobre. Muy triste. Entonces, ¿yo qué tenía en un pixel de esto? Bueno, lo primero es que si yo quiero ver un pixel de esto, yo voy a importar aquí unas pocas de cosas. Voy a importar Realm y voy a importar Realm Swift. Y también voy a importar Pixel Arcade, porque voy a necesitar hacer cosas con eso. Vale. Entonces, yo me voy a crear aquí una clase pública, public class, Pixel Realm. Las clases de Realm, todas tienen que extender de una clase base que tiene Realm y que se llama Object. Esto igual al principio os crea un poco de bronca porque se llama Object. Y dices tú, oye, pero no existía ya una cosa. No. Existía una cosa que se llama NS Object, pero no Object. Ya, pero es que esto de Object me suena a lo de Java y tal. Como a mí también me creaba esto al principio un poco de confusión, podéis ponerle por delante el nombre del paquete realmswift.object para que se vea claro, 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 cristalino que, oye, es que yo estoy extendiendo de realmswift.object, ¿vale? Para que se vea súper claro que extiendo de eso. Al extender de realmswift.object hay un montón de funciones que tenemos ya que no, los ha definido realmswift.object. Un mogollón de funciones. Para filtrar, para enterarnos de cuando ha cambiado un objeto, va a hacer un montón de cosas chulas. Y todo eso ya está hecho. Tú no lo tienes que hacer. ¿Vale? Entonces yo ya tengo aquí mi objeto y los objetos necesitan tener una clave primaria. Entonces, las cosas que yo quiero que se graben dentro de Pixel Realm tienen que llevar una anotación que se llama persistent. Si lleva persisted, se persiste. Si no lleva persisted, pues no se graba en disco. Está claro, ¿no? Entonces yo necesito tener un ID que en este caso va a ser de un tipo que tiene Realm que se llama Object ID. ¿Ok? Esto es lo que necesito. Yo necesito que mi objeto tenga un ID. No es imprescindible hoy día realmente añadirlo, pero bueno, yo por tradición lo voy a añadir, ¿vale? De hecho, yo quiero que este sea mi clave primaria. Y persisted admite una serie de, si os dais cuenta, modificadores, ¿no? Aquí lo digo porque tú puedes tener una propiedad que tú quieres que en código se llame subrayado ID, pero originalmente se llamaba no sé qué historia, ¿no? O yo quiero que esto sea la clave primaria, que es el caso. Entonces, esto es mi clave primaria, true. Entonces, esta es mi clave primaria, ¿vale? Un ID. Y el resto de campos, lo que yo tengo aquí es un public var row, ¿no? Que la fila era un int. Yo creo que esto era igual que teníamos en el pixel, ¿no? Y tenemos un public var column, que era un int.
era fila y columna, ¿no? Estos dos también quiero que se graben, tanto la fila y la columna. Pues si quiero que se graben, persistent, arroba persistent y arroba persistent. Más fácil imposible. O sea, yo tengo aquí mi clasecita, ¿no? Que extiende de Realm Object y tiene arroba persistent primary key true var id. Y esto de tipo JID. Después tengo dos propiedades de tipo int, las dos persisten. Hasta aquí se parece bastante al pixel. Si os dais cuenta, ¿no? El pixel tenía row, tenía column y guardaba un color. El rollo es que el color este es de tipo color. Y esto es un color, venía de SwiftUI. Bueno, voy a intentar usarlo. Entonces, si yo me vengo aquí, lo primero, tengo que importar aquí, ¿no? SwiftUI. Y voy a usar el tipo este color, ¿no? Si yo hago aquí un persistent e intento utilizar aquí un public var color, y esto es de tipo color, esto se me va a quejar y me va a gruñir. Me va a decir, es que color no es algo que Realm sepa grabar, porque no es una clase. Es que color es un struct, y yo eso de los struct tiene que ser conforme a persistable y es un struct, y a mí esto no me gusta. Entonces, ¿yo cómo hago que pueda grabar el color? Pues yo lo que voy a hacer es que no voy a grabar el color. Lo que voy a hacer va a ser que voy a descomponer el color en sus componentes. RGB y la transparencia. Y eso es lo que voy a grabar en la base de datos. ¿Ok? Hay veces, aunque esto es habitual, yo me bajo unos datos de la red como os he dicho y los masajeo para que estén a mi gusto. En este caso, como yo no puedo tocar color porque es un struct de SwiftUI y ahí no me puedo ir cambiarlo y decir, no, espérate que voy a cambiar el código fuente de SwiftUI, que esto sea una clase y que además extienda de Realm que a mí me conviene. ¿Qué pasa si tengo que grabar un tipo que no soporta Realm? Porque Realm no soporta todos los tipos. Realm soporta una serie de tipos. Muchísimos de los tipos base, o sea, casi todos los tipos base, pero por ejemplo no soporta los arrays porque los arrays no pueden ser, se llaman live objects. O sea, un array en Swift yo no puedo estar mirando cuándo ha cambiado, cuándo no ha cambiado así fácilmente. Por explicarlo mal y pronto. Entonces, lo que estaba diciendo, no todos los tipos se soportan, pero hay maneras de hacerlo que son casi equivalentes. Entonces, en este caso, yo no puedo hacer esto así directamente. No puedo guardar un color ahí directamente. De hecho, probablemente tampoco se pueda guardar en core data directamente un color, porque el tipo color es lo que es, ¿no? El tipo color es un struct. ¿Eso cómo lo grabo? Pues tendrás que descomponerlo de alguna manera. Entonces, yo lo voy a descomponer esto en un public var y voy a tener aquí color. Voy a tener un red component y esto es un double. Campeón. Double, como lo soporta, Double lo soporta Swift, o sea, Realm directamente, pues cero, ¿no? Cero cartón, no hay que hacer nada. Pues igual que tengo el red, voy a tener el red RG, ¿no? El green y el blue. Y también voy a necesitar al señor alfa, ¿no? Alfa. Y voy a tener aquí un double maravilloso, ¿vale? Entonces, yo ya tengo mi pixel Realm. Esto es lo que voy a guardar en la base de datos. Pero claro, yo, mientras estoy trabajando, yo no tengo pixel real. Yo lo que tengo son mis píxeles de toda la vida. ¿Por qué no me hago un inicializador que me permita crear un pixel real a partir de un píxel? Porque yo voy a estar trabajando en memoria con píxel. Cuando vaya a grabar, pues diré, conviértemelo en pixel real y lo graba. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, ya que estoy, me voy a crear aquí un public convenience init. ¿Por qué public convenience? Porque no hay que hacer un override, sino un public convenience. ¿Por qué convenience? Porque sabéis que en Swift tú tienes un inicializador, ¿no? Que es el primero. Y luego puedes tener otros cuantos que sean de conveniencia. Básicamente son los que van a llamar al primero, ¿no? Entonces yo aquí puedo invocar a self.init. ¿Por qué tengo ya un self.init? Porque resulta que yo ya lo tengo porque realmswift.object ya me lo da, ¿vale? Espérate que este... Ah, vale, porque es que es el mismo. O sea, que estoy definiendo el init este. ¿Vale? Entonces, esto iba a crear un maravilloso bucle infinito de estos, ¿no? Entonces, este es un init. Yo quiero crear un pixel realm a partir de un pixel, ¿no? From pixel, ¿no? Perdón, con la tosecita, pixel. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo aquí? Me estoy creando, como ya pixel realm es un object de realm y ya tiene un método init heredado, o sea, él ya tiene un init, todos los otros init que yo me haga pasándole no sé qué valor y no sé qué otro valor se llaman inicializadores de conveniencia.
lo que tienen que hacer estos inicializadores de conveniencia siempre es llamar al inicializador, ¿no? Por defecto, y luego hacer su historia. Pero esto me inicializa el objeto, ¿no? Y luego yo ya aquí hago mis cosas, lo que a mí me dé la gana. Pero esto me prepara los datos que tengo aquí para que los pueda usar. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a rellenar mis datos. O sea, yo sé que self.row tiene que ser igual a lo que venga en el pixel.row. Self.column, lo que estoy haciendo aquí es un mapeado súper sencillito, ¿no? A mí me pasa ahí un pixel, pixel.column. Y finalmente, self. ¿Qué más me queda? Ah, bueno, me queda ahora extraer de aquí los componentes, ¿vale? Entonces yo tengo que meter el color blue component, el color red component. Esta gente los tengo que meter de alguna manera. De momento aquí un 0, ¿no? 0.0 y tal, ¿no? Entonces esto lo tengo que resolver de alguna manera. Ahora mismo no sé cómo, pero esto lo tengo yo que resolver, ¿no? Esto aquí tendría que poner aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Entonces, eso lo tengo que hacer. Primera cosa que tengo que hacer. Así que vamos a hacerlo. Entonces, yo para hacer esto, yo básicamente lo que tiene el píxel este, si recordamos, lo que tenía era una fila, una columna y un color. Este color es un color SwiftUI. Entonces, este color SwiftUI yo quiero romperlo en sus componentes. Lo quiero romper en blue, no sé qué y no sé cuánto. Pero no quiero poner ese código aquí porque va a estar un poco guarrete. Entonces, lo que voy a hacer va a ser que me voy a crear aquí un ficherico rápido. Lo voy a poner aquí en Data Real, aunque la verdad es que podría estar en el Pixel Archit, pero bueno, si no, después ya se mueve. Y lo voy a llamar color más RGB. ¿Por qué? Porque esto va a ser una extensión y sabéis que las extensiones no se le suele poner color más no sé qué, no sé cuánto. Sí, es que voy a hacer una extensión de color. Una extensión es añadirle funcionalidad a una estructura o clase que ya existe. Se le añade funcionalidad. No le puedes añadir variables, o sea, almacenamiento. No puedes alterar la estructura en memoria de lo que estás extendiendo. Eso no puedes hacerlo. O sea, yo una vez que creo la clase, es que esto tiene 4 campos y tienen tal tamaño en bytes. Pues eso no lo puedes alterar. Pero es que yo quiero añadirle una variable precalculada, o sea, una función con forma de variable, sí. Y funciones, las que quieras. Eso puede añadirle lo que quieras. Pero es que quiero añadirle un campo nuevo de almacenamiento, negativo. Eso no puede hacerlo, ¿vale? Entonces las extensiones, señor me dice, es que no sé lo que es color. También podría ser un poquito más astuto, ¿no? Y decirme, es que su UI está ahí. Entonces ya tenemos una extensión de color. Y yo lo que voy a hacer aquí va a ser que yo voy a tener una funcióncita que se va a llamar RGBA Components. Components. ¿Vale? Y esto me va a devolver algo que va a ser un R, ¿no? Que va a ser un CG por ejemplo. Red RG CG green, red, green, blue. Este es un CG y un alfa maravilloso. Y esto también es un CG ¿vale? Entonces, esto, si os dais cuenta, lo que estoy devolviendo en esta función es una fantástica tupla con 4 valores. Estoy devolviendo una tupla, ¿vale? Ahora después veremos cómo descompongo esa tupla y lo bonito que queda. Entonces, ¿yo cómo extraigo estos valores? Pues mira, yo necesito crearme aquí una variable red que sea de tipo CGFloat y que valga inicialmente, por ejemplo, 0, ¿no? Y ahora necesito duplicar esto, pues yo voy a necesitar red, green, blue y alfa, ¿no? Red, green, blue, todas son iguales, blue no, blue, todas son iguales y alfa. Entonces, tengo 4 variables aquí vacías y ahora las voy a rellenar. ¿Cómo? UI color puede crear yo puedo crear un UI color a partir de un color. Como RGBA components es una función que está dentro de color, self es el color que me llame. O sea, cuando uno crea una extensión, este código es como si estuviera dentro de la estructura, en este caso color. Y si yo estuviera escribiendo este código dentro de la estructura color, dentro de SwiftUI, porque yo estuviera trabajando en Apple, pues lo primero es que no podría estar aquí porque Apple no me dejaría, pero lo segundo es que yo pondría self para referirme al color, ¿no? Entonces yo puedo crear un UI color a partir de un color. Entonces esto ya me ha convertido el color en un UI color. ¿Y por qué quiero convertirlo en un UI color? Porque UI color tiene una fantástica función que se llama getRed green, blue, alfa. Entonces, yo a esto le paso aquí red, que son esta gente, ¿no? Le paso aquí red, red, ampersand green, RG, ¿no? Ampersand. Y ahora explico esto. Estos son
unsafe mutable pointers. Dios. ¿Y esto qué es? Básicamente es una función en la que yo le estoy pasando la dirección de memoria de estas variables para que me rellene estas 4 variables. ¿Y por qué hay que hacer esta cosa tan fea con las direcciones y tal? Porque esta función que está en UIColor, getRed, green, blue y alpha, es una función de Objective-C. Esta función quiere devolverte 4 valores, pero en Objective-C no había manera de devolver 4 valores, ni en C. Una función devuelve un valor. Entonces, manera de devolver más de un valor desde una función. Pues una opción es devuelve usted un array. La otra opción es yo te paso la referencia de estas variables y te las cambio desde dentro. La función esta que es red, green, blue y alfa, dentro, como yo le paso la dirección de red, que es esta variable, la rellena con el valor correspondiente y green igual y blue igual y alfa igual. ¿Es esto horrible? Sí, pero esto es un vestigio, ¿no? Igual que el apéndice, ¿no? En las personas esto es un vestigio que le ha quedado a Swift, porque esto viene de Objective-C y viene de C. Tú en C solo puedes devolver desde una función un valor. ¿Que quiero devolver 4 valores? Es que en C no existen tuplas. No existe esto de aquí arriba. ¿Le veis ahora la belleza a las tuplas? La gracia de poder devolver una tupla es que si yo quiero devolver 4 valores desde una función, con tuplas puedo hacerlo. Que una tupla al final no es más que un struct relleno con esos 4 valores. Pero queda muy bonito. Es muy sencillo de entender. Entonces, las tuplas son la respuesta a esta fealdad. Como la gente miraba esto y decía, Dios mío, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo único que está haciendo ahí es te paso las direcciones de estas 4 variables. Y desde dentro de getRed puede llegar tanto a red como a green, como a blue, como a alfa que están aquí arriba. Las cambias, me las rellena y maravilloso, ya las tengo, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo eso, yo puedo hacer aquí un return y puedo devolver mi maravillosa tupla. O sea, yo puedo devolver ahora red, green, blue y alfa. Aquí puedo porque estoy en el mundo Swift y en el mundo Swift puedo usar tuplas. Pero en el mundo pre-Swift eso no existía. Entonces la única manera era usar métodos tan feotes como este. Entonces yo he usado esto, primero, porque funciona. Segundo, porque es una manera fantástica de entender por qué están las tuplas, por qué existen. Porque las tuplas existen, ¿por qué? Por esto, ¿vale? Por el tema de que en C Objective-C nada más que puedo devolver una cosa de una función. ¿Es que quiero devolver 3 cosas? Usa una tupla. Es que la tupla no existe ni en C ni en Objective-C. La vida es dura. Pues no puede usted hacerlo, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, yo tengo esto, me transforma un color en sus componentes, pero yo quiero hacerlo también al revés. Yo quiero hacerlo, yo quiero tener una función, en este caso va a ser una función estática, ¿vale? Y yo quiero pasar un RGBA from RGBA, o sea, yo quiero que me pase aquí alguien algo como esto, o sea, lo voy a copiar, porque soy un vago, o sea, un R CGFloat, G CGFloat, B CGFloat, A CGFloat. Yo quiero que alguien me pase esto y quiero devolver desde aquí algo. ¿Qué quiero devolver? Pues quiero devolver un color. O sea, este es el camino opuesto. Yo empiezo desde los componentes y devuelvo un color. Aquí voy desde el color, porque esto es una extensión de color, ¿no? O sea, este self de aquí es un color. Aquí voy desde el color a los componentes. Y aquí voy desde los componentes al color. Y aquí que tengo que hacer un return, pero como solo tiene una línea, pues no me hace falta return. Color, y es que color ya tiene red, green, blue y opacity. Entonces, yo ya es que le puedo pasar, si quiero esto, le pongo aquí como color space, le voy a poner el sRGB, el extender RGB, y le vamos a poner aquí lo de los espacios de colores. Si queréis lo podéis mirar por ahí, pero básicamente es que de los infinitos colores que hay, cuando a ti te dicen esta pantalla representa 16 millones de colores o representa no sé cuántos millones de colores, dependiendo del espacio de colores, está representándote unos u otros de los infinitos que hay. O sea, tú nunca ves, en una pantalla nunca vas a ver el espectro de todos los colores que existen porque eso es infinito. El ojo humano ve más colores. Entonces, oye, 16 millones de colores ya son unas hartas, para entendernos. El tema está en que tú utilizas un espacio de colores que básicamente es voy a ver unos rojos, pero no son los mismos rojos que si tú tienes tu monitor adaptado a otro espacio de colores, ¿vale? De hecho, eso lo podéis ver en la configuración del Mac, ¿vale? Entonces yo tengo aquí red es R, no, red es R, tío, no rectangle. Vamos a ver, red es R, green es G, blue es B y opacity es A. Y ya está. Entonces, con esta pequeña extensión, yo ya tengo RGBA component y tengo from RGBA. Con esto ya puedo convertir cualquier color
tanto un color en sus componentes como los componentes en un color, y me puedo volver a mi pixel realm y terminar esta parte. ¿Por qué? Porque ahora ya sí sé cómo hacerlo del color, blue component, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso, ¿cómo lo hago? Pues lo que hago es que yo invoco a la función esa que yo tengo, ¿no? Que se llama, como mi pixel tiene un color y ese color es un UI color, ahora, por magia de la extensión, tiene una función RGBA Components. Entonces, dentro de RGBA Component yo tenía un self. Self es este color. El color que está invocando RGBA Components, ¿vale? Lo digo por si esta parte os quedaba raro. Y yo este self no tiene el método este que es red, green, no sé qué, eso lo tiene un UI color. Entonces creo un UI color a partir de self, ¿vale? Lo reexplico para que quede súper mega claro. Entonces, yo invoco a pixel.color.rgba component y eso lo tengo que meter en algún sitio. ¿Dónde lo meto? Pues mira, lo voy a meter en una tupla. O sea, voy a hacer un LED, perdón, espacio, o sea, LED espacio, paréntesis, RG, B, A. Y lo que hace esto, lo que hace esta línea, es que expande la tupla que estás recibiendo y te crea 4 valores maravillosos que se llaman RGBIA. Esos 4 valores se rellenan con los valores que ya vienen de esta tupla, porque RGBA Component ya me trae los 4 valores. Entonces, claro, esto es infinitamente más elegante, más bonito, más sencillo, la expansión de la tupla, mucho más fácil de leer, quizás que pasar al ampersand. Pero es que, claro, lo del ampersand es que no tengo más remedio, porque no hay tupla, ¿no? Entonces, si no hay otra cosa, pues es lo que hay, ¿no? Y una vez que ya tengo RGBIA aquí, ya tenía aquí el color blue component, entonces en lugar de ponerlo a 0, el blue component es blue, pero primero va self punto color R, ¿no? Que es R, y va self punto color blue green, green que es G. Entonces ya tenemos R, G y B, y me falta self punto color alpha component es igual a el alfa, que es A. Y maravillosamente hemos terminado nuestra primera clase de Realm. Fijaros que para hacerme una clase que yo pueda persistir después en la base de datos local con Realm, lo único que tenemos que hacer es importar nuestro paquete de Realm. Eso no ha sido muy difícil. Importar el módulo Realm y Realm Swift aquí para trabajar con él. Hago que mi clase sea una clase y extienda de Realm Swift Object y empiezo a añadir los campos que yo quiera grabar con arroba persiste, arroba persiste, arroba persiste, arroba persiste. No todos los datos están soportados por Realm. Hay en la documentación una parte, que veremos el próximo día si queréis, de los datos que están soportados. La mayoría de los tipos base están soportados, pero hay cosas como color de SwiftUI, pues eso no está soportado. Pues te tienes que buscar la vida para grabarlo en la base de datos de alguna manera. Lo digo porque si tú intentas guardar en un SQLite un color, pues te va a decir, es que esto es un string y no sé lo que es. Entonces, no, esto no sé guardarlo porque no, ni idea, ¿no? Esto se guarda números, se guarda strings, se guarda estas cosas, pero un color no sé lo que es. Entonces, este problema lo vais a tener con Realm y con cualquier otra base de datos, porque una estructura de datos que no es un tipo base, pues no sabe cómo guardarla. Entonces, de hecho, Realm guarda más cosas que SQLite, porque SQLite es muy sencillito. O sea, una de las cosas de SQLite es que, por ejemplo, no tiene un tipo fecha. Precisamente porque tiene que ser súper robusto y no puede romperse. Entonces, es que yo quiero fecha, pues guardarlo como el número de segundos desde que, yo qué sé, desde que Franco era corneta, yo qué sé. Lo guardas, tú te pones un epoch, que se llama, ¿no? Que es el 1 de enero del 70 o el 1 de enero del 2001, yo qué sé, cuando la fecha que tú quieras. En el caso del iPhone me parece que el epoch es el 1 de enero del 2001, para recordar. Entonces, porque ya lo del 70 quedaba muy atrás, ¿no? Eso es el de Unix. Y ya está. Entonces, todo este rollo que os estoy soltando. Hay que muchas veces descomponer los datos para guardarlos en la base de datos. Y con esto, simplemente yo me creo mi clasecita, persiste, persiste, persiste. Fin. Que necesito convertir de algo que yo ya tenga en mi Realm. Pues entonces voy a necesitar un convenience init como este. Que resulta que yo quiero usar Realm todo el rato. Pues entonces esto no lo necesito hacer. Si yo quiero usar Realm directamente, en lugar de usar pixel y pixelar, lo que uso es el pixel realmente y ya está. Y me olvido de los otros. Pero es que yo no quiero cambiar toda mi aplicación, además quiero que sea modularizable y quiero que Realm sea un módulo importante, pero si mañana lo quiero cambiar y meter otro módulo hecho con Cardata, pues que pueda fácilmente quitar un módulo y meter otro, ¿vale? Eso por una decisión de arquitectura. Ok. Dice, siempre podemos guardar un struct pasando el JSON string y luego a Realm. Dice Jonathan. Dios. Eso es probablemente. Eso no es ni magia negra, eso es de cárcel. O sea, eso tiene cárcel.
Lo digo porque el pasar el JSON a string, o sea, el serializar, el hacer el imprimir la descripción del struct, que entiendo que es lo que quieres hacer, o imprimir el debug description, yo no tengo garantizado, no sé si en la siguiente versión el debug description va a añadir no sé qué historia, o barra n donde no debe, o sea, saltos de línea donde no debería, no sé qué, y ahora me cambia ahí y a la hora. Entonces, yo qué sé. Yo prefiero hacer un mapeado en código, más que nada porque esto lo puedo testear. Lo ideal sería ahora escribir una serie de unit tests testeando esta extensión, que me convierte bien de un lado para otro, y luego este pixel real, pues que puedo crear cosas y tal, y escribirme mis test de unidad. Eso sería lo ideal. Pero no tenemos tiempo. Entonces, hoy hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Os he hecho primero como un rollo enorme de compararos los diferentes tipos de persistencia que podéis tener en iOS. Pues yo creo que es interesante tener la vista, ¿no? De todo lo que hay, desde el NSUser Defaults y el Keychain, ¿no? Que sería para las cosas más secretas, pero también son clave de valor, ¿no? Tener esos dos y luego tener el siguiente que sería SQLite y yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo con mis DAO y mis ORM, o dar un pasito más, llegar a Core Data y decir, oye, pues Core Data ya me resulta suficiente porque además ahora sincroniza con iCloud. Y ya está, pues no uso otra cosa, si no te hace falta otra cosa. No, no, yo es que quiero tener offline, es que quiero que esto se sincronice con Android, es que quiero que no sé qué, no sé cuánto. Pues entonces no puedo usar eso. Y hay dos opciones. Tienes Firebase, que yo lo veo que tiene muchas cosas, demasiadas cosas, y en la parte de datos tiene menos cosas, o tienes Realm y MongoDB, que para datos es que es para datos, en fin. Y hasta aquí os puedo leer. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que hoy lo dejamos aquí, el próximo día ya no hay que instalar librerías ni historia. Vamos directamente a crear ya en este caso sería el Pixel Art, que es la colección de Pixel, ¿no? Nos creamos este, pero en forma de Realm. Y después nos vamos a hacer el repositorio, pero un repositorio de Realm que grabe y tal. Y cuando lo tengamos, inicializamos un Realm local, que nos va a crear una base de datos local, empezamos a grabar y a leer y seremos felices. Y podremos mirar la base de datos en fichero local y todas estas cositas. Así que os emplazo el próximo jueves, a la misma hora, a las 7, e intentamos echar otro ratito, ¿no? Viendo cosas tanto de iOS, Swift, como de Realm. Y ya está. Encantado de haberos tenido y como siempre, ¿no? Al final de cada streaming, lo más difícil para mí siempre es encontrar el stop streaming que está aquí. Así que nos vemos el jueves a las 7. Hasta luego.